Y vamos a ir a la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Tesalónica 5, del 18 al 22, que el apóstol les indica a la iglesia de Tesalónica ciertas aptitudes que debe de tener para que se mantengan firmes. Y creo yo son las aptitudes que debemos de tener para iniciar este año 2025. Y hoy ser el último servicio que tenemos para este 2024, es bueno analizar si verdaderamente lo que el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Tesalónica también son exhortaciones para nosotros en este día. Y dice lo siguiente ahí, 1 de Tesalónica 5, 18, 22. Dad gracia en todo, porque esta, dice, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Son las recomendaciones que a través de escribir esta carta, al leer la palabra de Dios, nos indica que esta carta, después de haber pasado el tiempo que estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, se fue a Corinto y desde Corinto le escribe esta carta diciéndole ciertas exhortaciones a la iglesia creciente en Tesalónica, que son también unas exhortaciones para nosotros al estar ya cerrando este año 2024 y con qué actitud debemos de ir hacia el 2025. No sé cómo usted o qué actitud tiene usted para este 2025. No sé qué anhelos tiene, no sé qué sueños tiene. Yo creo que todos tenemos sueños para este 2025. Tenemos una meta. Los que salieron quizás de enseñanza media tienen la meta de estudiar, ir a la universidad, un instituto, o simplemente tomarse un año sabático. Otros quizás hacer un preuniversitario, ¿no es cierto?, para prepararse e ir mejor preparados para bueno, nosotros era la prueba de aptitud académica, hoy día esa ya no existe, ¿no? La PAE se llama hoy, le han cambiado tantos nombres que la PSU también. Pero muchos tenemos sueños para este 2025, pero veamos de acuerdo al texto que tiene el libro de Tesalónica, que es para nosotros las actitudes que debemos de tener para comenzar un 2025 de una manera correcta. Primero, de acuerdo al texto que leímos, dice el versículo 18, dad gracia en todo. ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Uno de los valores que tenemos cada uno de nosotros es ser una persona agradecida. Siempre damos gracias cuando alguien nos ayuda, ¿no? Siempre damos gracias cuando alguien es un aporte para nuestra vida. Uno de los valores que tiene la humanidad, podríamos decir, o las relaciones humanas, es ser una persona agradecida, que reconoce el beneficio que otros nos hacen. Nos ayudan, están a nuestro lado, en los momentos difíciles quizás están con nosotros y damos gracias por ello. Pero el cristiano, el agradecimiento es distinto. El cristiano, si bien bien es cierto, es un valor, pero también, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es un mandato de Dios. Nosotros nos damos gracias porque recibimos ayuda. Dice la palabra de Dios, da gracia en todo. No dice solamente cuando estés bien. No dice solamente cuando recibiste una bendición. Mire lo que dice. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Y a veces pasamos buscando, wow, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Si usted lee este texto, dice que dentro de la voluntad de Dios está de ser una persona agradecida, independiente cómo haya sido tu vida. Porque dice que debemos de dar gracias en todo. Entonces, para iniciar este año 2025, debemos de dar gracias
de lo que ya recibimos el año 2024. ¿Ha sido una persona agradecida? No es que este año 2024 fue el peor año, yo quiero cambiar el año porque este próximo año va a ser mejor. No, la palabra me dice que un mandato de Dios es que yo debo de dar gracias aunque me haya ido mal, aunque haya recibido pruebas. Pero tengo que ser una persona agradecida porque así me lo demanda la palabra. Debemos de ser una persona que, como dice el versículo leído, ¿no? Que debemos de dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque dice que eso es la voluntad de Dios para sus hijos. Y si usted es parte de la familia de Dios, usted debe de ser una persona agradecida en todo. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Creo que el apóstol Pablo tenía buenas razones quizás para no ser una persona agradecida, ¿no? Señor, fui a Tesalónica y me trataron pésimo. Fui a la casa de un amigo a quedarme y resulta que me sacaron a golpes y me expulsaron. Señor, ¿cómo me mandas a ese lugar? Pero el apóstol Pablo era una persona agradecida. Y cuando él dice a la iglesia de Tesalónica, ustedes deben de ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Debe de dar gracias en todo. Pero que es difícil dar gracias cuando estamos mal. Quizás se equivocaron a escribir eso. Quizás el texto debería de decir, hay ciertas excepciones. Podríamos dar gracias solamente cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo un matrimonio perfecto, cuando tengo los hijos perfectos, cuando no he sufrido ninguna enfermedad, cuando no he pasado por pruebas. O sea, deberían haber excepciones, pero la palabra de Dios dice no. Tú debes de dar gracias en todo. La palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias en todo y por todo. Por todo, aún por las dificultades y situaciones que vengan a nuestra vida. ¿Cómo podemos dar gracias en todo y por todo? En obediencia. Simplemente en obediencia. Porque si la voluntad de Dios, nosotros decimos, y nos encanta en estos versículos, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo voy a dar gracias en todo si estoy pasando una situación difícil? Hace un par de semanas compartíamos con un amigo, Johnny, yo creo que ustedes la gran mayoría lo conocen, Johnny Bradines. Él se le diagnosticó un cáncer de leucemia. Todos quienes lo conocen supieron o vieron en qué estado estaba. Y conversábamos con los hermanos que estuvieron de Temuco en esa oportunidad con nosotros, de Puerto Montt, perdón, gracias amor, de Puerto Montt, nuestro hermano Claudio, y él les compartía su testimonio de cómo Dios había trabajado en su vida después de haber sufrido un cáncer. Estaba al borde de la muerte, ya los médicos daban nada. Y Johnny decía que a pesar de la situación que estaba viviendo, él era agradecido de Dios. Y quien conoce a Johnny sabe que donde esté y como en la situación que él esté, siempre va a tener una sonrisa. Podríamos decirlo de cierta manera, para algunos quizás, era el payaso del hospital o de la clínica donde estaba. Siempre dando la alegría a otros, siendo que el enfermo él era él. Siempre riendo con las enfermeras, con los médicos. Y eso le abrió puertas. Eso le abrió puertas a un ministerio que él tiene hoy, que es Más Corazón Menos Bla, que es una fundación donde recorre todos los hospitales desde Puerto Natales hasta Arica. Y eso le ha permitido ir y llevar una sonrisa vestido de Transformer, darle alegría a los niños de oncología. Y ha recorrido todo Chile haciendo una obra de llevar una palabra, quizás vestido de Transformer, ya, está bien, pero llevarles una alegría y una palabra de esperanza a los padres y una alegría a los niños. Y él, a pesar de la situación en que estaba, era agradecido de Dios. Puede ser, todos quienes lo conocen, un poco
cómico Johnny, ¿no? Un poco acelerado para sus cosas, pero él era una persona agradecida de Dios a pesar de la situación que estaba viviendo. Y cuando leemos esta palabra, dice que debemos de ser agradecidos. Johnny decía que ser agradecido no es cuestión de una emoción, sino de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, de ser agradecido en todo y por todo. Para ser agradecidos en todo y por todo tenemos que tener un corazón que no olvide las bendiciones que hemos recibido. ¿Cuántas bendiciones recibiste este 2024? ¿Cuánto recibiste del Señor? ¿Cuántas puertas te abrió el Señor? ¿Por qué tienes que solamente ver lo malo? Ve cuántas puertas el Señor te abrió, cuántas veces te bendijo, cuántas veces estuvo contigo en los momentos que derramaste lágrimas, en los momentos que te sentiste solo, el Espíritu Santo vino y tocó tu vida. En el momento que estabas en una dificultad y que no veías una salida, vino el Espíritu Santo y te dijo, por acá es el camino. ¿Cuántas veces Dios te bendijo? Entonces, para ser agradecidos no debemos de olvidar ninguna de las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Y el libro de Salmos, el salmista lo dice bien claro. El salmista, a pesar de todas las situaciones que ha pasado, el salmista vivió situaciones pero extremas, perseguido, no lo querían en ciertas partes, también fue traicionado incluso por sus amigos, por su familia, pero el salmista dice en el Salmo 103, 2, 5, dice, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. ¿Hubieron tiempos malos? Claro, pero hubieron tiempos buenos también. Y en ese tiempo debemos de ser agradecidos. Bendice alma mía y a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, de la situación difícil que estás. Él te corona de favores y de misericordia, el que te sacia de bien de boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿No le da a usted algo especial cuando escucha esta porción de la palabra? Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios recibidos del Señor. Ninguno. Porque todo ha venido de parte de Él. Este año 2024 debemos de ser agradecidos. Y cuando lo inicias, dice, Señor, doy gracias por todo y en todo. ¿Viví momentos difíciles? Sí, pero soy agradecido. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca soltó de tu mano. El salmista en el Salmo 58, dice que el Señor desde los cielos nos mira y nos observa y nos tiende su mano para ir en pronta ayuda hacia nosotros. ¿Cómo no dar gracias a un Dios que tenemos, como dice el salmista, me sacó del hoyo, me sacó de la situación más difícil? ¿Cómo no dar gracias a un Dios que dice que te sacó del lodo de la desesperación? El Dios que te sacó de tu depresión, el Dios que te sacó de tus angustias, de tus pesares, de tus malestares, de tus enfermedades. ¿Cuántas veces acudiste al Señor cuando estabas enfermo y Dios te tendió la mano? ¿Tenemos motivos para dar gracias? Amén. Tenemos motivos para dar gracias. Entonces, la primera actitud para iniciar este año 2025 es decir, Señor, el año 2024 aprendí. El año 2024 recibí de ti y soy agradecido, sabiendo que el que viene será mejor, porque el cristiano va de victoria en victoria. Amén. Otra actitud que debemos de tener, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, que no descuidemos la comunión con Dios. Primero, somos agradecidos. Segundo, le dice, cuidado, no descuiden la comunicación, no descuiden la comunión que tienen con Dios. Y lo dice de esta manera, no apaguéis el espíritu. Les dice,
Sean agradecidos en todo porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos, pero no apaguen su espíritu. O sea, no se pongan tibios, no se pongan fríos. Una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote en el Antiguo Testamento era mantener constantemente encendido el holocausto hasta que todo el sacrificio se convirtiera en ceniza. Esa era su tarea. La tarea del sacerdote era vigilar, estar pendiente de que la llama encendida no se apagara para que el holocausto se convirtiera completamente en ceniza. Esa era su tarea. Era la tarea del sacerdote. Eso lo podemos encontrar en Levítico 6, del 8 al 13. Esa era la tarea del sacerdote, de ir y vigilar en el altar, estar pendiente de que no faltara fuego. ¿Para qué? Para que el holocausto se consumiera en su totalidad y se convirtiera totalmente en cenizas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote. ¡Wow! Hay pocos. Usted es un sacerdote. Usted es el responsable de mantener la llama encendida del Espíritu Santo en su vida. No estamos en la ley. El sacerdote tenía que esperar que eso se convirtiera en ceniza. Estamos en el tiempo de gracia, pero Dios nos dio algo. Dice que nosotros somos un sacerdote. ¿No lo cree? Mire lo que dice 1 de Pedro 4, 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y mire lo que dice. Escuchen bien los varones. Vosotros también sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Usted y yo somos nombrados sacerdotes. Ser piedras vivas, edificados como casa espiritual, como casa espiritual. Tu lugar donde vives es una casa espiritual. Y eres sacerdote de esa casa. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No tienes que hacer sacrificios. Ya no tienes que ir a tu hogar y levantar un altar. Ya no existe el lugar santo. Ya no existe el lugar santísimo. Estamos en el periodo de la gracia. Pero el apóstol Pablo le dice, hermanos, pero no apaguen en ustedes el Espíritu Santo. Porque el día en que el Espíritu Santo se apague de ustedes, el pecado se va a apoderar de ustedes. ¿Qué hace el calor? O el fuego. Permite un calor, ¿no? Permite que nos abriguemos. Permite darnos algo que necesitamos. Bueno, nosotros no necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no lo apaguemos. Por eso no debemos de perder la intimidad que tenemos con Dios. Eso significa que cada uno de nosotros somos los responsables de mantener encendido el fuego del Espíritu Santo en el altar de nuestra vida. Porque recuerde, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos encanta decir esas frases, pero ¿estás cuidando el templo? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? No me refiero en lo físico, me refiero de qué lo estás alimentando. ¿De qué estás alimentando tu vida? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás diciendo? Por eso debemos de tener cuidado, porque dice que somos el altar del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, si descuidamos la comunión con Dios, es decir, cuando no mantenemos encendido el fuego de nuestro altar, nuestra naturaleza pecaminosa se dispara descontroladamente sobre nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo no lo tenemos encendido y empieza a apagarse la llama, ya empezamos a hacer, no importa si, total, ¿qué más da? No.
Usted debe de mantener encendida su llama del Espíritu Santo. Una recomendación para este 2025. No pierda la intimidad con Dios. No la pierda. Es necesario que este nuevo año que está por comenzar, comprendamos que debemos avivar cada día la comunión con Dios para que nuestra espiritualidad crezca y la carnalidad disminuya. Y dice el apóstol, 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, ¿qué le aconsejaba? Mire, lo que dice Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego, no que lo apagues. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Avivar el fuego. ¿Para qué? Para que se consumiera el holocausto. Nosotros debemos de tener la misma actitud de avivar el fuego para que no se apague en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos dos actitudes que debemos de tener. Primero, ser agradecido. ¿Se acuerda? Segundo, ¿cuál era? No perder la comunión ni la intimidad con Dios. Tercero, que no seamos indiferentes a la palabra de Dios. También les exhorta el apóstol. Les dice, no menospreciéis las profecías. ¿Leyó el texto? No menospreciéis las profecías. Cada día en nuestras iglesias se está repartiendo pan. Ese pan espiritual que necesitamos, esa semilla que necesitamos para que germine en nosotros. Cada día en las iglesias cristianas se está repartiendo pan espiritual para que te alimentes. ¿Y cuál es ese pan? La palabra de Dios. Pero lastimosamente hay muchas personas que lamentable no están haciendo o no están poniendo oído a la voz de Dios. Muchas personas están muy afanadas en sus quehaceres. Muchas personas no tienen tiempo para la palabra de Dios. Medita por un minuto. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios en tu casa? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la meditación de la palabra? ¿Le estás dedicando tiempo? Tú te tienes que responder. A Dios no lo puedes engañar. Pero lo que Dios te está diciendo, no menospreciéis las profecías. Y la profecía es la palabra de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. Póngale atención. ¿Qué tiempo le dedica a la palabra de Dios? Ese fue el sentir que puso en mi corazón Dios hace 6 meses. Que voy a cumplir justamente ahora 6 meses. Del tiempo de oración y palabra en la mañana. Sabiendo que hay una necesidad. Sabiendo que hay muchos que no tienen tiempo para escuchar o leer la palabra de Dios. Entonces Dios puso en mi corazón, ten un tiempo de oración, ten un tiempo de palabra cada mañana, para que los hermanos, para que la iglesia de Jesucristo, me estoy refiriendo a la iglesia en total, no una denominación en particular, para que la iglesia de Jesucristo se alimente. Si usted necesita alimentarse, ¿qué pasa si usted no toma desayuno? ¿Cómo se siente? Débil a cierto momento. Bueno, algunos ya necesitamos tomar menos desayuno. ¿Cómo se siente? Débil. Necesitamos el alimento diario. Necesitamos el alimento de la palabra de Dios. Todos los días usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Y una de las actitudes del cristiano hoy, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, ustedes están menospreciando la profecía, ustedes están menospreciando la palabra de Dios, y las aconseja y les dice, no menospreciéis la profecía, porque ella te hará crecer. La palabra de Dios te hará madurar. ¿Quieres un año distinto? No menosprecies la palabra. La profecía que se menciona en este texto que hemos leído, como bien decía, se refiere a la predicación de la palabra de Dios. Me recuerdo hace un par de tiempo, un año, mucho más creo, prediqué cuando estábamos en el otro lugar y recuerdo 2 palabras y que las anoté acá porque se vino a mi mente esa prédica. 2 palabras que el cristiano debe de tener en su mente y es mantenerse firmes
y constantes. El cristiano tiene que ser firme y constante. No puede ser alguien que está un día sí, un día no, sí, no, quizás, tal vez. No, el cristiano es una persona que debe mantenerse firme y constante en su fe, en lo que cree, en sus creencias, en la palabra, en la oración. Firmes y constantes. Porque si no, va a llegar el momento en que la debilidad va a llegar a su vida. Y eso nos va a hacer mal. Por eso el apóstol les dice a los hermanos en Tesalónica, ustedes no menosprecien la palabra. Porque como dice el salmista, la palabra para mí, dice el salmista, es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi caminar. Ella sabe dónde tengo que ir. La palabra me indica por dónde tengo que ir. La palabra me instruye, me enseña. La palabra me dice por dónde dirigirme. La palabra es como un GPS. Cuando usted va a un lugar, usted al GPS le dice, quiero llegar a este lugar. Y el GPS le dice a usted, usted tiene que irse por acá, por acá. La palabra de Dios es así. Te está diciendo por dónde debes de caminar y cuáles son los caminos que no debes de seguir. Entonces, la prédica de la palabra es la profecía que se refiere el apóstol. Tengamos más atención a escuchar la palabra de Dios. Y me traía a la mente una historia que la cuenta ahí en la palabra, en el libro de Mateo, en Lucas. ¿Se acuerda quién era Marta? ¿Qué le dice Jesús? Cuidado, estaba afanada en otras cosas. No te afanes. Todo lo que va a venir va a llegar a tu vida porque Dios te lo va a dar. Parece que no logramos entender el versículo de la palabra de Dios que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene. Pero es que nos afanamos. No te afanes. No descuides la palabra. No descuides tu tiempo de oración. No descuides tu intimidad con Dios. Porque ese es el consejo que le da el apóstol Pablo. Y Marta, la hermana de Lázaro, tenía esa actitud, completamente descuidada, total. Pero Dios le llama la atención y le dice, no te afanes, tú tienes que estar en el lugar donde debes de estar. Porque el mismo libro de Eclesiastés nos indica, pues, hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando leamos algo, hermanos, no es para que suene bonito. Cuando escuchamos un consejo de la palabra de Dios, no es porque suene bonito. A mí me encanta la frase que tiene mi pastor, que una palabra declarada, cantada, una palabra memorizada, no sirve de nada si es una palabra aplicada. Aplicación. Si yo digo todo tiene su tiempo, ¿qué significa? Ordenar mis tiempos. Todos los días tienes que ordenar tus tiempos. ¿Sabe cuál es el riesgo de esto? De menospreciar la palabra, lo que le pasó al pueblo de Israel. Que Dios te haga llevar por un desierto para que puedas entender lo que es depender de Él. Dios te puede hacer pasar por un desierto. Y mire lo que le dice ahí en el libro de Deuteronomio. Quiero que preste atención, porque la palabra de Dios, Deuteronomio 8, 2, 3, mire lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Mire, escuche, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, que la habían conocido, no la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Si usted lee eso, wow, Dios nos puede hacer pasar por un desierto para probarnos, para afligirnos, para ver lo que hay en tu corazón. ¿Estás dependiendo de mí o de lo que yo te he dado? ¿De qué estás dependiendo? ¿De tu trabajo? ¿De qué estás dependiendo? Dios nos puede hacer pasar por un desierto para hacernos entender que nosotros, usted y yo, tenemos dependencia total de Dios. ¿Lo entendió? Usted tiene dependencia total de Dios. No queramos pasar por un desierto, porque a veces el desierto nos hace sufrir. Amén. Hermanos, pastor, pero me está diciendo tantas cosas para iniciar el 2025 y quiero iniciarlo, pero bien. Bueno, si el 2024 dejaste de congregarte, si el 2024 dejaste de leer la palabra, si el 2024 perdiste intimidad con Dios, perdiste intimidad de oración, perdiste de buscar a Dios constantemente, hoy es el tiempo. ¿Te acuerdas de la palabra de hace un par de semanas? Hoy es el día en que tú tienes que decidir de que todo va a ser diferente. Y que cuando digas el 2025, cuando lo inicies y prometas y digas, este año, Señor, va a ser distinto, la verdad puedas cumplirlo. Porque eso es lo que demanda el Señor. Tenemos 3 actitudes que no debemos de pasar para el año 25, y cambiarlas. ¿Cuál era la primera? Ser agradecido. Segunda, no perder la comunión y tomar en cuenta la palabra de Dios. Sigo, son 48 hermanos, voy recién en la tercera. No, son poquitas. Otra actitud, reflexionemos en la enseñanza que nos dejaron el año 2024. Reflexione qué le dejó a usted el 2024. Y pastor, pero ¿y dónde dice eso? Bueno, les dice el apóstol a la iglesia de Tesalónica, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué es eso? Examinarte. A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué dije que iba a hacer y no hice? Examínate. Lo mejor para un cristiano es examinar su vida constantemente para saber en qué está fallando, no para repetirlo, para mejorarlo. Esa es la idea de un examen, ¿no? Cuando tú vas a dar una prueba de la universidad, de instituto, donde tú estás, ¿para qué sirve el examen? Porque el profesor te tiene malo. No, para evaluar, para saber cuánto has aprendido. Bueno, Dios también nos hace pasar por exámenes. Examinarlo todo. Examinar. Nos dice que debemos de tomar todo lo bueno que hemos vivido el 2024. Y para eso tenemos que reflexionar en las victorias, especialmente en las derrotas y los errores que cometimos en el año 2024. La palabra de Dios nos dice que todo lo que vivimos en el año 2024 fue para bien. Todo lo que viviste, lo viviste para bien. Lo demás, déjalo atrás. No puedes cambiarlo. Ya lo viviste. Pero dice que todo te sirvió y te ayudó para bien. Sí, así dice la palabra. En el Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los propósitos que son llamados. O sea, todo lo que viviste en 2024, sea bueno, sea malo, te ayudó. ¿Y sabes por qué? Porque te enseñó. Porque dices, ok, esto del 2020 no lo voy a hacer más. Entonces, evalúa, reflexiona y cambia. Es sabio preguntarnos, entonces, ¿en qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me fue mal? Pues debemos de tomar los errores. Mire, debemos de tomar los errores no para repetirlos, sino para corregirlos. Claro, usted no toma un error y lo vuelve a repetir. No, el error usted lo aprende
El fracaso usted lo toma y dice, ok, no lo volveré a repetir. ¿Por qué? Porque de todo aprendemos y la vida es una enseñanza. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, o sea, piensa. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea bueno, sea malo, diga, no, esto no depende de mí, depende de él. Y que digamos que dependemos de él. Mire, otra versión dice, otra versión en el mismo texto del libro de Eclesiastés dice, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal abre tus ojos y aprende. O sea, ¿qué decía el anterior? Que lo consideres. Dice, abre tus ojos y aprende. Dios también hizo esto delante del otro para que el hombre no halle nada después de él. O sea, total dependencia de Dios. Debemos de aprender de todo lo bueno para hacerlo aún mejor y de lo malo para no repetirlo. Y por último, la última actitud. Apartarnos de todo aquel que nos hizo mal. Apartarnos. Apartarnos de todo aquello que nos alejó del Señor. Todo aquello que nos trajo problemas. Todo aquello que nos trajo dificultades. Apartarnos. Y el apóstol Pablo les dice de la siguiente manera a los de Tesalónica: absteneos de todo especie de mal. O sea, apártense. Apártense, hermanos. No caigan de nuevo en lo mismo. Apártense. Absteneos de toda especie de mal. Seguramente todos tenemos buenos proyectos para este año 2025. Y estoy seguro que usted tiene una cantidad de proyectos y sueños. Yo sé que ya está meditando, pensando que el día jueves, este día jueves, todo va a cambiar. Algunos piensan que milagrosamente el día jueves ya va a ser todo distinto. Algunos esperan que el día jueves ya sea todo distinto, porque cambió el año y el año debe de ser distinto. Pero considere lo que el apóstol Pablo le dice y les exhorta a la iglesia de Tesalónica. Preste atención a lo que el apóstol Pablo les exhorta a la iglesia de Tesalónica para que puedan enfrentar un año distinto y que no pasen las mismas actitudes del año 24 al año 25, sino que haya, mejor dicho, un cambio. Por eso les dice, una de esas actitudes es: apártense de todo lo que les hace mal. Apártense o absténganse del mal. Todos tenemos proyectos para este año, como bien digo, pero si no hacemos cambios, vamos a seguir exactamente igual. Tenemos que ser sabios, tenemos que dejar nuestros malos caminos y volver al camino que nos trae, que no nos trae, destrucción, sino que nos trae bendición. No siga el camino que a usted le hizo hacer algo mal en el año 2024. Al contrario, siga el camino que trae a usted una vida nueva, que a usted trae restauración, que a usted trae alegría, gozo, contentamiento. Ese es el camino que debe de seguir. Y la palabra de Dios nos dice, y el apóstol Pablo les dice a los hermanos: absteneos de todo mal. Y el libro de Isaías 55:7 nos recuerda eso. Dice: deje el impío sus caminos y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. ¿Qué actitudes va a tener usted para este 2025?
Recuerden lo que les exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Las repetimos rápidamente. Primero, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Tú no das gracias por emociones, tú das gracias porque es un mandato de Dios de ser agradecido en todo, aún en las dificultades, aún en las cosas adversas. Dar gracias en todo, dice, y por todo. Primera actitud para el 2025, de gracias por el año 2024 y siga adelante, porque el 2025, si Dios estuvo contigo, no se apartará de ti y seguirá tomando de tu mano. En el 19 dice, no apaguéis el espíritu, no se aleje, tenga intimidad con Dios. Si en el año 24 no tuviste intimidad con Dios, cambia eso. No apagues, dice el Espíritu. El sacerdote, vuelvo a repetir, no podía apagar el holocausto hasta que todo lo que estaba en sacrificio se convertía en ceniza. Así nosotros somos sacerdotes también y no debemos de apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. 2025. No apague el fuego del Espíritu Santo en su vida. Tercero, no menospreciéis las profecías. No menosprecie la palabra. No menosprecie el consejo de Dios. No menosprecie que cada domingo en este lugar hay palabra de Dios y su obligación es congregarse. Sí, es congregarse. Cuarto, examinarlo todo, retener lo bueno. Examine cuáles fueron sus errores en el 2024 para que no los vuelva a repetir en el 2025. Amén. Y por último dice, absteneos de toda especie de mal. Si algo, escúcheme bien, si algo, una actividad, alguien le está apartando del Señor, deséchelo. Más que nunca, hoy es tiempo de tener más intimidad con Dios y de buscarle a Él más, con más ahínco, porque necesitamos de Él. Eso es lo que exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Queridos, den gracias por todo. Queridos, no apaguen el espíritu, no menosprecien la palabra, examinen todo para que no vuelvan a repetir sus errores y apártense del mal.